Primero que todo quisiera agradecer a todos los asistentes y también a la organización por invitarme a presentar en este seminario. Quiero hablar a través de cómo se ha basado el mejoramiento genético en la variabilidad y cómo ésta se puede producir tanto naturalmente como manipulado por el ser humano de forma directa o indirecta, como ya han explicado el doctor Carlos Muñoz y el doctor Patricio Parodi. El ser humano en sí ha modificado nuestro planeta produciendo cambios físicos, tanto en los mares como en la tierra, también cambios químicos, geológicos, atmosféricos y principalmente biológicos, al producir tanto plantas y animales para su beneficio, para la alimentación, para obtener vestimenta, etc. Uno de los principales cambios ha sido modificar los genomas vegetales por miles de años. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser esto si solamente las técnicas de ingeniería genética han aparecido hace algunas décadas y los primeros organismos transgénicos se produjeron en los años 80? Sin embargo, ya una investigadora, Barbara McClinton, predijo que el genoma vegetal es fácilmente cambiable y es un órgano que puede modificar a través de respuestas al medio ambiente. Y en el futuro ella predijo que nosotros los investigadores y la humanidad se iba a centrar en el genoma debido principalmente a su importancia como un órgano altamente sensible en la célula y que percibe eventos y es capaz de reestructurarse para responder. En base a esto, podemos ver que ya las modificaciones el genoma de los organismos vegetales ocurrió desde los primeros años de las civilizaciones humanas. Así, los principales cultivos fueron domesticados a través de los individuos, ya seleccionando semillas que iban a sembrar una temporada a otra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar, por ejemplo, el valor nutritivo o características que eran deseables para su alimentación. Así, las especies vegetales fueron domesticadas alrededor de 10.000 a 5.000 años. Y las civilizaciones humanas no se podían haber desarrollado si no fuera gracias a la agricultura y a esta modificación de las especies vegetales. Así ustedes pueden ver en estas fotografías como la raíz rústica de una zanahoria, y si la comparamos con la zanahoria de hoy, podemos ver que esta raíz tiene color, tiene carbohidratos y es mucho más apetecida que su ancestro y es mucho más nutritiva para la alimentación. Al igual, una lechuga, donde podemos ver que las especies más antiguas tenían espinas y el hombre indirectamente ha ido seleccionando a variedades de lechuga que sean mucho más apetecidas para la alimentación. Y esto ha ocurrido también para el tomate, que es originario de la zona norte de nuestro país. Aquí podemos ver las especies silvestres, donde el tamaño del fruto del tomate era bastante pequeño si lo comparamos con los tomates que podemos encontrar hoy en día, que son mucho más carnosos, coloreados y resisten mucho más la post-cosecha, al igual que, como ya nos han comentado, del maíz. Por lo tanto, todo este proceso de domesticación ocurrió gracias a las modificaciones del genoma que se produjo indirectamente por el hombre, originándose lo que conocemos actualmente. O sea, las variedades naturales que conocemos actualmente no tienen ninguna relación con las variedades ancestrales que fueron originadas por la naturaleza. Y esto puede ocurrir de dos maneras: de manera natural, como se muestra aquí, en mazorcas encontradas en sitios arqueológicos en México, donde podemos visualizar el aumento de tamaño de la mazorca a través de los años. Y esto también ha ocurrido gracias al mejoramiento genético. En este slide lo que les quiero mostrar es que por miles de cruzas del arroz original se llega a una variedad moderna que es una de las más ocupadas hoy en día, y podemos ver que si comparamos el genoma original del arroz con las diferentes variedades y con el genoma de la variedad moderna, podemos ver que ha ocurrido una reestructuración del genoma. El genoma ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Ha cambiado con mutaciones, es decir, cambios puntuales en la secuencia de ADN, también con recombinaciones, zonas que se combinan entre sí, por translocaciones, zonas que de una parte del genoma saltan a otro lugar,
y además por deleciones. Y todos estos cambios pueden ocurrir tanto de manera natural como también de manera manipulada por el hombre a través del mejoramiento genético. Y el objetivo de esto es llegar a variedades con mucho más valor nutritivo y con características deseables para la producción. Por lo tanto, muchos de los cultivos que conocemos actualmente son productos de rearreglos genómicos. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a los rearreglos genómicos. Y algunos ejemplos de estos rearreglos genómicos pueden ser reorganizaciones del DNA. Podemos ver que aquí algunas variedades de tomate tienen una forma alargada, principalmente de las variedades españolas, y esto se cree que se originó por una mutación que ocurrió en España en una de las variedades que tenían forma redonda. ¿Y esto cómo pudo ocurrir? Ocurrió que había una zona del genoma en el cromosoma 10, la cual se duplicó en las variedades redondas y en las variedades alargadas se trasladó al cromosoma 7 y se trasladó a donde había un gen. Y este gen era el que controlaba el tamaño del fruto. Y al interrumpirse este gen por esta duplicación, se originó las variedades alargadas. Y esto ocurrió naturalmente en las variedades españolas. Además, se han producido modificaciones en factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Los factores de transcripción son reguladores de la expresión génica y estos factores han sido la base tanto para la domesticación, para el mejoramiento genético. Es decir, ha ocurrido naturalmente, pero también pueden ser manipulados por el hombre. Y muchos de estos factores, al modificar estos factores de transcripción, por ejemplo, podemos modificar el tamaño del fruto. Aquí podemos ver un tomate silvestre, si lo comparamos con un tomate de una variedad moderna, el tamaño es considerablemente mayor. Y este cambio se explica principalmente debido a un factor de transcripción que va a explicar el 50% del tamaño de la fruta, y esto ocurrió durante el proceso de domesticación de manera de manipulación indirecta a través de la agricultura. Otros ejemplos han sido los tramposones, que son la mayor fuente de variación. Y estos tramposones son zonas del DNA que pueden saltar de un lado a otro. ¿Y qué pasa? Al insertarse en otras zonas del genoma, van a alterar la expresión de los genes o van a reorganizar los sitios donde se insertan, como veíamos como el tomate alargado. Y esto nos genera nuevos alelos y podemos tener nuevos colores, por ejemplo, en flores, o también podemos tener nuevos colores en granos de maíz. Y esto es lo que ocurrió en las uvas que consumimos hoy en día. En una variedad de uva negra, que es de la uva Cabernet, ¿qué pasa? Tenemos un factor de transcripción que es el regulador del color de la uva, y lo tenemos en una zona del genoma y esta tiene su expresión normal, es decir, va a codificar una proteína que regula a las enzimas para que se exprese el color. Sin embargo, en una de las variedades blancas ocurrió que un transposón se insertó en la zona promotora de este regulador. La zona promotora, como explicaba el doctor Muñoz, es la zona que regula la expresión de este gen, de este regulador. ¿Y qué pasó? Al insertarse en esta zona, se interrumpió la expresión de este factor de transcripción, por lo tanto, ya no se estaban regulando las enzimas del color. Por lo tanto, la uva era de color blanco, no expresaba color. Y ocurrió en la naturaleza que ocurrió una recombinación genómica y este retroelemento se eliminó y volvimos a tener color y tenemos las uvas rosadas. Entonces, los tramposones pueden explicar las claves del color y además todas las variaciones que tenemos, parte de las variaciones que tenemos en todas las variedades de uva. Por lo tanto, los avances en los rearreglos del genoma han ocurrido tanto de manera natural como manipulada por el hombre. Aquí hay un ejemplo donde se ocupó las mutaciones, al azar, pero se utilizó un campo de mejoramiento genético en Japón, donde al centro había un
una caseta de emisión de radiación, y esta radiación al azar produjo mutaciones a lo largo de los cultivos que se ponían en este campo, y de manera al azar se mejoró algunas características, seleccionando por varias generaciones lo que queríamos obtener. Y, por ejemplo, al producir cambios en el DNA, tenemos resistencia, en este caso de esta pera, a una manzana. Y según la FAO, ya se han desarrollado 2.543 variedades desarrolladas a través de esta tecnología. Y esta tecnología es base del mejoramiento clásico, del mejoramiento convencional, y no de ingeniería genética. Por lo tanto, los rearreglos genómicos ocurren tanto de manera natural, tanto mejoramiento convencional, también con el mejoramiento basado en técnicas modernas de ingeniería genética. Así, los avances en biología molecular e ingeniería genética nos han permitido poder disminuir los años que tenemos para obtener nuevas variedades en el mejoramiento convencional, pero también nos han permitido estudiar cómo los genes funcionan y las características de la información contenida en todos los genomas vegetales. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, con técnicas de DNA, de clonación, amplificación, modificación y recombinación, poder generar marcadores moleculares para poder apoyar los programas de mejoramiento tradicional con el objetivo de disminuir los años en que se demora en obtener una nueva variedad. Además, nos ha permitido identificar los genes y a través del estudio de estos genes, a través de estas técnicas, entender cómo funcionan y cómo se regulan, y en un futuro poder aplicarlos a avances en la agricultura y en el campo de la medicina y la alimentación. Uno de los grandes avances ha sido el uso en los programas de mejoramiento genético tradicionales, y a través de técnicas moleculares de secuenciación de DNA y proteómica y estudios en terreno, nos han permitido acortar los años, que son alrededor de 10-15 años que nos demoramos en obtener una variedad. Gracias a los avances en genética, en la selección asistida por marcadores, estudios de asociación que nos permite identificar el gen que va a controlar la característica deseable, y también las tecnologías de DNA recombinante y las plantas transgénicas, como nos explicaba el doctor Carlos Muñoz. Sin embargo, es importante que ustedes tengan claro de que todas estas tecnologías no solo son útiles para la creación de plantas transgénicas, sino también son útiles para apoyar los programas de mejoramiento genético y también en los estudios científicos. Una de las grandes aplicaciones son los marcadores moleculares, que nos permiten realizar una selección asistida por marcadores, que significa que tenemos un genotipo donde están codificadas todas las características del organismo vegetal, que la secuencia de todos los genes en un genoma, y este genotipo más las condiciones ambientales nos van a generar el fenotipo, las características físicas que nosotros observamos y son las deseables para algún cultivo, en este caso maíz, en este caso sería para su crecimiento, para su producción, para la producción de la mazorca y la calidad del producto. Pero si seleccionamos por fenotipo, tendríamos que esperar la expresión de todas estas características y esperar toda la temporada para seleccionar, por ejemplo, características de calidad en la mazorca o de post cosecha. Sin embargo, a través de marcadores moleculares que nos permite identificar dónde está el gen en el genoma o una parte muy cerca al gen que va a regular esta característica, podemos seleccionar el DNA en una manera mucho más eficiente sin esperar a ver la característica en el fenotipo. Y esto nos permite disminuir los años que necesitamos para producir una nueva variedad. Así, con los conocimientos actuales, tenemos disponibles genomas de muchas especies vegetales y tenemos mucha información. Tenemos disponible el primer genoma vegetal que se secuenció fue el de esta planta, una maleza Arabidopsis, que es la planta modelo donde se hacen la mayoría de los estudios genéticos. Y también tenemos el genoma disponible de la uva, del tomate, del maíz, del arroz. Y esto nos ha permitido tener mucha información y mucho conocimiento de cómo es el funcionamiento y cómo la información genética va a regular y va a cómo se pueden mejorar las características, por ejemplo, de desarrollo de variedades que sean tolerantes a
enfermedades, a estrés por sequía, por salinidad, etc. Por lo tanto, actualmente, basados en toda esta nueva información y en estos avances de biología, molecular y de genómica, podemos realizar estudios a gran escala, los cuales nos permite hacer un análisis fenotípico exhaustivo y a través de análisis genómicos muy detallados poder asociar e identificar genes que van a explicar, por ejemplo, características complejas que son requeridas y reguladas por más de un gen y que son difíciles de mejorar por el mejoramiento genético tradicional. Y estas características complejas como el rendimiento y el uso eficiente de los recursos hídricos y del nitrógeno, que es tan importante actualmente ya que los recursos son cada vez más escasos. Entonces, gracias a estos avances, podemos utilizar esta nueva tecnología para mejorar los cultivos y obtener cultivos mucho más eficientes para el uso del agua y el uso de los nutrientes. Por lo tanto, todos estos rearreglos son la base que han explicado cómo han cambiado desde las variedades más ancestrales, originales, hasta las variedades modernas, y han tenido diferentes modificaciones para poder explicar lo que hoy observamos. Y toda esta tecnología nos ha permitido tener grandes avances científicos hoy en día. Muchas gracias.